Bueno, pues vamos a comenzar ya, Pilar, si te parece. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy María Eugenia Hernández, la gerente del clúster de alimentación de Aragón. Y este proyecto es un proyecto en colaborativo entre el clúster NagriFood, que es el clúster agroalimentario de Navarra, y nosotros. Y bueno, doy la palabra también para que os salude el clúster NagriFood, Estefanía Ortega. Adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, María Eugenia, muchas gracias por colaborar con nosotros, por pedirnos colaboración en este proyecto. La verdad que estas colaboraciones entre clústeres y regiones son muy buenas para poder desarrollar tecnologías que puedan ser útiles para el sector. Y bueno, como comentabas, nosotros somos el clúster agroalimentario de Navarra, cubrimos toda la cadena de valor. Ahora mismo tenemos unas 102 empresas y, y lo dicho, cubriría desde el sector primario hasta llegar a la industria. Entonces, bueno, agradecer eso, la colaboración con vosotros, sobre todo en estas ayudas a EIS, que están muy enfocadas a desarrollar un proyecto de digitalización, en este caso en 12 meses, salen muy bien y que es una gran oportunidad para todos nuestros socios. Gracias, Estefanía. Bueno, pues vamos adelante y comenzamos con la descripción de la necesidad y escenario que será a cargo de Pilar García de la empresa de Pink Pig. Adelante, Pilar. Buenos días. A ver, pues yo quería presentaros un poquito lo que es Grupo Jorge. Grupo Jorge es uno de los mayores grupos cárnicos de España, con presencia en el sector porcino desde hace más de 75 años. Grupo Jorge está formado o tiene una estructura en 3 bloques, uno que es Jorge Pormit, que es su parte cárnica, que es la más importante. Luego tenemos Jorge Energy, que es donde están tanto las energías eólicas como fotovoltaicas, y Jorge Green, que es la que aporta las fincas de integración de granjas, parques eólicos fotovoltaicos y de maderas nobles en el grupo. Jorge Pormit, como he dicho, es la cárnica y es la más importante. Somos el primer productor y exportador español de porcina. El 95% de nuestras ventas proceden de la actividad cárnica y el 5% restante de energías renovables. Micro abierto, igual sería bueno silenciar. A ver si os pudierais, oigo alguna otra persona. Si se puede silenciar, por favor, gracias. Grupo Jorge se sitúa entre las 6 compañías más importantes de Europa. Estáis conectados. Eso de hacer porcina. es una... Y bueno, una de nuestras... Creo que es el micro del clúster de alimentación de Aragón. Hay una pregunta, os voy a hacer. Eva Lázaro, por favor, silénciate. Vale, Ahora. ya está. Vale, continúo entonces. Una de nuestras principales ventajas es que cubrimos todo lo que es la cadena de valor, ¿vale? De la parte porcina, teniendo desde la genética, las fábricas de piensos, lo que es toda la parte agrícola de cultivos, granjas, mataderos, salas de despiece, producción de elaborados, tripería y vísceras, hasta lo que es la logística, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos hace que los proyectos pues, puedan tener toda esta trazabilidad y pueda tener seguimiento desde el inicio hasta el final del proceso. Bueno, un poco porque nos pongáis un poco en contexto, pues de cerdos certificados estamos como en 8,5 millones y como os comentaba, somos el primer productor porcino y exportador líder en España. Representa el 18% de las exportaciones españolas de carne de cerdo, exportando bueno, pues a países China, Japón, Canadá, Perú, Singapur. Luego, dentro de nuestra situación geográfica tenemos 4 complejos cárnicos, uno situado en Aragón, 2 en Cataluña, de cerdo blanco, y uno de cerdo ibérico, que es en Mafresa, en Badajoz. Ahora en el que hemos hecho nuestro proyecto es en el de Pimpic, en Zaragoza.
Y bueno, aquí tenemos un poco en este complejo cárnico todas las instalaciones que tenemos, ¿no? Tenemos la parte de matadero, sala de despiece de cerdos y de cerdas diferenciado, la parte de tripería y vísceras, luego una parte de tratamiento en frío de la carne y también el secadero de jamones. Este proyecto está principalmente orientado a la parte de matadero y sala de despiece. El alcance del proyecto, nosotros lo que queríamos conseguir es registrar toda la información en un Big Data y sobre todo conectar los datos del matadero con los de las granjas, de los que proceden nuestros cerdos, utilizando crotal electrónico para tener esa trazabilidad y detectar de esta manera desde matadero de manera automática las lesiones pulmonares en los órganos rojos, ¿vale? También, por otra parte, queríamos hacer un estudio piloto sobre la detección de fallos en el empaquetado, que luego os explicará Antonio con más detalle cómo se ha realizado. Y nuestros objetivos principales pues, es la implementación y el estudio de tecnologías punteras en el sector porcino. El sector porcino llevamos ya bastante recorrido, pero queremos estar con la última tecnología y nuestro objetivo principal es mejorar la productividad de las explotaciones, aplicando pues eso, a veces medidas paliativas o preventivas. Esto lo podemos conseguir, por ejemplo, automatizando el proceso de diagnóstico de las enfermedades pulmonares porcinas mediante este análisis de imagen y con esto intentar adelantarnos, intentar mejorar los rendimientos económicos de la explotación, consiguiendo o intentando conseguir más calidad de la carne y menores costes asociados al tratamiento de enfermedades. Y por último, pues generar todo lo que es un data layer industrial que genere pues eso, muchísimos datos y los podamos tratar y conseguir información para adelantarnos, ¿no? a situaciones pues eso, como decíamos, de enfermedades o otros aspectos. Estos serían un poco los objetivos del proyecto. Ahora Antonio os explicará un poco más en detalle. María Eugenia. Vale, estupendo, muchas gracias. Sí, ahora Antonio García de la empresa IA Sapiens nos presentará la solución innovadora propuesta en el proyecto y los resultados alcanzados. Antonio, cuando quieras. Bueno, pues vamos a ello. Voy a compartir pantalla, ya me diréis si veis mi pantalla. Sí, correcto. Sí. Estoy en una pantalla que pone Proyecto Twin the Pig. Así es. Vale, bueno, pues efectivamente, como han dicho Pilar, el objetivo es la creación de un gemelo digital en la parte industrial y aquí teníamos un par de retos funcionales importantes. Por un lado, la identificación de las lesiones pulmonares mediante Vision Computer y la mejora de la trazabilidad en el etiquetado. Estos son procesos que son importantes desde la perspectiva del matadero porque involucran mucho personal y son propensos a errores. Y actualmente ambos se hacían manualmente, ¿no? En cuanto a las lesiones pulmonares, esto normalmente, como lo evalúa el matadero, es en una de las estaciones, suele haber un operario que mediante inspección visual y mediante palpación del pulmón emite una valoración que suele ser pues, de 0 a 4, de 0 a 5, según el grado de afección del pulmón, ¿no? Bueno, pues si el pulmón está un poco tocadito, pues le pone un 1, si está un poco más le pone un 2 y bueno, pues conforme más dañado está el pulmón, pues más se valora, ¿no? Y también es importante tener en cuenta pues, las diferentes áreas del pulmón. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final esto es una persona humana que aunque esté altamente cualificada, pues tiene que hacer una evaluación de una serie de órganos en un matadero que procesa decenas de miles de estos al día, ¿no? Entonces, claro, no se puede hacer para todos los animales sacrificados, ¿no? Normalmente hay que coger una muestra y pensar o asumir que esa muestra es representativa, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los objetivos
del poder hacerlo mediante Vision Computer es que, bueno, pues que al final la solución lo que nos permite es, en vez de tener una muestra, pues tener el conjunto de datos y saber de cada canal con qué grado de lesión pulmonar nos ha llegado, lo que luego nos va a habilitar, lo veréis posteriormente, pues una cantidad de análisis muy grandes, ¿no? Otro aspecto importante es que estas evaluaciones, al ser hechas por una persona humana, son subjetivas. Quiere decir esto que cuando nosotros analizamos la dispersión de las valoraciones en dos mataderos diferentes, a veces vemos que las distribuciones son diferentes, ¿no? Igual en un matadero hay más unos que doses, pero en otro matadero hay más doses que unos. ¿Por qué? Porque al final lo están evaluando operarios diferentes y aunque los criterios se intentan unificar, bueno, pues no siempre son personas humanas y al final, bueno, pues pueden tener criterios ligeramente diferentes. Entonces, claro, estos problemas el Vision Computer nos lo soluciona porque al final, pues lo que nos va a ofrecer es una herramienta que nos estandariza la valoración, ¿no? Una vez bien entrenado el sistema y creado un set de datos por un único operario, digamos que el sistema de Vision Computer va a aprender de lo que ese operario ha etiquetado y por lo tanto las valoraciones van a pasar a ser homogéneas, ¿no? Y bueno, al final el sistema de Vision Computer no sufre y no tiene horarios. Quiere decir por esto que si consigue alcanzar la velocidad de procesamiento que se requiere en un matadero, que es altísima, lo veremos posteriormente, bueno, pues nos va a poder hacer, en vez de un muestreo, nos va a poder analizar todas las canales y como decía anteriormente, con eso luego lo podemos conectar con un montón de datos aguas arriba. Este era un proyecto, es del que más vamos a hablar por su valor desde el punto de vista tanto productivo como sanitario. Dentro del proyecto también había otro tema bastante importante, que era el de la verificación de las etiquetas en el envasado, que lo mismo, es un proceso que se hace manualmente y también es propenso a errores, entonces automatización pues también aporta un valor tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista de la productividad. Entonces, ¿cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se despliegan estos sistemas de Vision Computer? Bueno, pues aquí hay una parte muy importante de diseño, tanto mecánico como electrónico, como de telecomunicaciones e incluso como de desarrollo de software, porque al final estos sistemas tienen que empotrarse en unas circunstancias de operación difíciles, que son las de matadero, sobre todo en la zona de sacrificio y despiece, donde, bueno, además de que las cosas están sucediendo a muchísima velocidad y nada se puede quedar parado, pues hay condiciones de humedad importantes, hay condiciones de iluminación cambiantes, entonces bueno, pues tienen que ser sistemas resilientes y muy bien diseñados para operar 24/7 con poco mantenimiento, ¿no? Que es lo que se ha conseguido, ¿no? Por hacernos una idea de dónde se ubica el tema de las lesiones pulmonares, aquí podéis ver la línea donde ya tenemos pues el órgano rojo colgado, despiezado del resto de la canal, y aquí viene colgado todo el órgano rojo, incluido el pulmón, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un diseño mecánico que tiene muchos retos, como os decía, hacerlo resiliente, pero entre ellos también encajarlos en un espacio de matadero que, bueno, pues que tiene sus limitaciones, que el espacio no es igual todo el que nos gustaría. Y al final el diseño que se hizo aquí, pues fue un diseño con 4 cámaras situadas de manera ortogonal para tener una visión 360 grados del órgano rojo. ¿Por qué? Porque aquí fijaros que tal como vienen colgados, pues a veces pueden venir girados en diferentes inclinaciones, en diferentes alturas. Entonces, bueno, hay un problema bastante importante, bastante general en el Vision Computer, que es el de las oclusiones, y aquí, pues si no tienes 4 cámaras vas a tener bastantes oclusiones, ¿no? Y como queremos dar una estimación del 100% de las lesiones pulmonares, pues claro, pues tenemos que tener esta redundancia en cuanto a la visión, lo cual no es cualquier cosa, porque el software de control y de procesamiento de imagen que viene luego, pues no es lo mismo que tenga que procesar una imagen por segundo que 4 imágenes por segundo. Estamos sometiendo al hardware que va a hacer luego el Vision Computer, pues bueno, pues a un estrés importante, ¿no? Tiene que ser capaz de hacer una inferencia cada segundo procesando 4 imágenes, que está en el límite de lo que se puede conseguir.
Y bueno, el primer paso para hacer estos proyectos de ciencia de datos es crear un set de datos etiquetado, es decir, crear, digamos, la base de datos con la que le vamos a enseñar a la red neuronal a aprender. Aquí podéis ver que se han hecho dos batches de anotaciones, ¿no?, de etiquetado, uno de 1.005 pulmones y otro de 2.375 pulmones. Y aquí podéis ver cómo se etiqueta. Se etiqueta con esa valoración que hablábamos al principio, que va de 0 a 5. 0 es ausencia de lesión y luego, pues, cómo va subiendo la gravedad de la lesión, ¿no? Y esto, pues, al final es, digamos, la labor más laboriosa porque, pues, hay que hacer pasar los órganos rojos, ¿no? Hay que sacar esas imágenes y luego una persona humana, pues, igual que lo hace en tiempo real, pues lo tiene que hacer en este caso en el ordenador, ir clasificando esas imágenes según el grado de lesión que considera que tiene. Sin embargo, en muchos proyectos de Vision Computer esto no es suficiente, ¿no?, el ver una imagen, porque aquí el Vision Computer puede confundir otras partes del órgano rojo con el pulmón, que es donde verdaderamente nos queremos centrar. Por eso, en este proyecto, dentro del pipeline de procesado de Vision Computer, ha habido un punto intermedio que es una segmentación semántica del pulmón, que esto es una parte de los algoritmos de Vision Computer que lo que ayuda es, dentro de una imagen a un algoritmo, a identificar una parte que es de relevancia para nosotros, en este caso los pulmones. Entonces, bueno, en este caso, de manera un poco similar a lo que veíamos antes, en la página anterior lo que estábamos es clasificando toda la imagen, es decir, yo veo esta imagen y le doy una puntuación de 0 a 5. Esta todavía es más laboriosa, por eso se intenta que el banco de datos sea el menor posible. En este caso, con 263 imágenes, la red neuronal empezó a funcionar bastante bien, porque lo que hay que hacer es dibujar un polígono alrededor de lo que nosotros consideramos la zona de interés, ¿no?, para que luego, pues, la red neuronal ya, cuando evalúe eso que veíamos en la pantalla anterior, ese grado de gravedad en la lesión, solo se centre en esta parte, ¿no? Y, digamos, todo lo demás la red neuronal no lo va a ver. Por lo tanto, se va a distraer menos, por así decirlo, ¿vale? Vale. Y bueno, pues al final, una vez que tienes ese set de datos, pues lo que haces es entrenar un modelo, pero antes tienes que estar seguro de la bondad de este segmentador, ¿no? Cuando hablo de segmentador, hablo precisamente de este algoritmo que nos ayuda a centrarnos en una parte de la imagen. Bueno, en ciencia de datos, en cada técnica que se utiliza, hay una métrica que nos ayuda un poco a evaluar la bondad de cómo de bueno es el algoritmo que estamos creando. En este caso, en los algoritmos de segmentación semántica, la medida que se suele utilizar es la intersección sobre la unión, que básicamente lo que dice es cuánto hay de solape entre lo que ha predicho el algoritmo y lo que verdaderamente es nuestra fuente de verdad. Y bueno, se alcanzó un IOU medio de 0,825, que en la primera iteración estaba bastante bien. Como os digo, este es un proyecto en el que se ha ido avanzando por fases. En algunas imágenes vais a ver unas fases iniciales con todavía unos porcentajes bajos, pero hay que decir que ahora el sistema ya está en producción, o sea que ya digamos, ha alcanzado unos parámetros productivos altos. Y luego, una vez que se ha aplicado el algoritmo de segmentación del pulmón, todavía hay un postprocesado. O sea, todavía antes de darle a la red neuronal que clasifica la imagen que nosotros queremos que clasifique, todavía se pueden hacer una gran variedad de técnicas que no voy a entrar, pero que podéis ver aquí enumeradas para todavía ponérselo un poquito más fácil, ¿no? Para todavía poder poner el foco más en lo que queremos. Y luego por fin llegamos en sí a lo que es el clasificador. Un poquito de manera general, cómo funcionan los proyectos de Vision Computer, es que ese set de entrenamiento que hemos construido, ¿no? Si yo tengo un set de entrenamiento pues compuesto aproximadamente por 5.000 imágenes, normalmente se guardan un 30% para test y un 70% para entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando intentamos enseñarle al modelo a aprender lo que nosotros queremos que aprenda, no le enseñamos todas las imágenes. Nos guardamos aproximadamente el 30%,
porque luego vamos a evaluar a ese algoritmo con las imágenes que no ha visto, ¿no? Porque si, digamos, si luego intentamos establecer cómo de bueno es el modelo enseñándole imágenes que ya ha visto previamente, pues nos va a falsear las métricas de bondad del algoritmo, porque claro, va a estar prediciendo sobre algo que ya ha visto previamente, ¿no? Entonces, bueno, nos guardamos una serie de imágenes que no ve el algoritmo y luego con esas validamos su bondad, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes métricas que se utilizan para medir la bondad del algoritmo. Aquí vamos a ver algunas que, como os digo, estos son imágenes de una fase todavía muy preliminar, cuando la bondad del algoritmo era baja, estaba pues alrededor del 40%, creo que ha llegado a cerca del 95%. Y aquí lo que buscamos en la matriz de confusión es tener la mayor de resultados posibles en la diagonal, ¿no? Si tuviéramos esto oscurecido, que es lo que hemos conseguido, digamos, en los resultados finales, pues esto significaría que cuando nuestro algoritmo predice una lesión de grado 3, pues eso es efectivamente lo que ha sido etiquetado por el operador humano, que efectivamente ahí había una lesión 3. Entonces, bueno, cuando tienes todas las imágenes en tu diagonal, pues significa que has alcanzado una precisión del 100% y bueno, pues ese es lo que se busca en este tipo de proyectos y lo que se ha conseguido. Esto, digamos, por la parte más física y de Vision Computer, ¿no? Porque este proyecto tenía dos partes. Hasta aquí hemos llegado a la primera, que es, digamos, pues el despliegue y la puesta en producción del sistema de Vision Computer. Luego había una segunda parte que tenía que ver más con la integración de datos y el análisis de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado Pilar, pues aquí se integraron diversas fuentes de información. Como podéis ver en la imagen, en el proyecto han participado dos mataderos de Pinpic y Leport Gourmet. También tenemos datos de la integradora, es decir, de las granjas de donde provienen estos cerdos, porque lo que queremos ver es estas lesiones que nosotros estamos viendo en matadero, cómo conectan con cosas que han pasado aguas arriba en las granjas, ¿no? Y ver si todo tiene sentido. Y luego, bueno, de manera redundante, solo a efectos de verificación, también tenemos muchos tipos de sensórica en las granjas bueno, que nos ayudan a comprobar que las condiciones de operación son homogéneas, ¿no? Y luego en cada matadero pues solemos tener datos de la calidad cárnica y composición tisular, lo que nos da el autofón. Por supuesto, pues también tenemos básculas. En el caso de Pinpig también tenemos lectura de crotales electrónicos, que ha comentado Pilar brevemente, que también era objeto de este proyecto, pero bueno, por no alargar mucho la explicación, lo estoy centrando mucho en el control de la lesión pulmonar. Y aquí en Pinpig teníamos el Vision Computer del control del envasado. En Leport Gourmet, por contra, teníamos el control de la lesión pulmonar, ¿no? Que es lo que os voy a explicar a continuación. Y luego lo que os digo, pues al final lo que queremos es conectar eso con datos que tenemos en otros sistemas sobre cómo han ido esos cebos, esas crianzas, ¿no? O sea, pensamos que tenemos varios meses a un conjunto de 5.000 animales en una serie de granjas, luego esos van por partidas en camiones pues, de aproximadamente 200 animales a matadero, y el sistema de Vision Computer nos está dando resultados a nivel de canal, que luego nosotros explicaré cómo agregamos para poder comparar esas partidas y esas crianzas con los datos que tenemos en los software de gestión. Pues bueno, al final todos estos datos que vemos en la capa inferior de fuentes de información, pues tienen que integrarse y pasar al data layer, ¿no? Ahí entre medio tiene que haber una capa de comunicaciones que asegure que, bueno, pues que todas las comunicaciones con todas estas fuentes de información se realizan de manera segura, redundante, en la velocidad adecuada. Y al final, pues todo esto tiene que integrarse en un lago de datos. En nuestro caso, pues utilizamos tecnología SQL Server con dos objetivos principales que vamos a ver ambos. Por un lado, el proporcionar herramientas de visualización y de seguimiento en tiempo real a los expertos funcionales apropiados, para más orientadas, digamos, a la operación, ¿no? Al seguimiento de la operación. Y por el otro lado, proporcionar herramientas de análisis de ciencia de datos para que nuestros científicos de datos puedan hacer análisis más detallados, que es lo que veremos a continuación. Y bueno, por supuesto, luego, pues la infraestructura cloud, pues tiene que ser operada, ¿no? Tiene que ser gestionada mediante una serie de herramientas que, bueno, pues que también hay que provisionar para este tipo de proyectos. Esto es un poco el diagrama general.
¿no? Y ahora vamos a centrarnos sobre todo en esta parte, ¿no? Digamos que los datos ya han pasado por todos estos sistemas, han sido integrados en nuestro cloud y ahora mediante las herramientas que utilizan los científicos de datos los analizamos para ver qué es lo que encontramos, ¿no? Entonces, en este caso, como veíamos anteriormente, los sistemas de Vision Computer nos están dando una estimación del grado de lesión en los pulmones. Con esto nosotros construimos dos índices que son el porcentaje de lesión a nivel de partida o a nivel de lote, es decir, digamos, de los 5.000 animales que venían en la granja, que han venido en diferentes camiones y de los cuales luego tenemos datos de lesión a nivel individual, pues construimos un índice agregado que es el porcentaje de lesión, que es, oye, en esta crianza que viene de esta granja, ¿cuántos animales tuvieron algún porcentaje de lesión? De alguna manera u otra estuvieron tocados, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver en esta primera gráfica que la mayor parte de los lotes venían sin lesiones, pero bueno, bueno, pues no es poca cosa las crianzas que vienen pues con un porcentaje de animales tocados, incluso con índices de enfermedad, es decir, con un porcentaje de animales tocados importantes, ¿no? Y luego hay otro índice que es el índice de lesión, que es decir, bueno, al final el porcentaje de lesión nos da una gravedad o sea, nos da una idea de cómo extendida están las lesiones pulmonares en una determinada crianza. El índice de lesión es complementario, lo que nos dice es, vale, vamos a centrarnos solo en los animales que han venido tocados, ostras, cómo de tocados han venido, ¿no? No es lo mismo que me vengan 100 animales con un índice de lesión 1 que me vengan 20 animales, pero que me vengan con un índice de lesión 5. Que ha pasado en la crianza es muy diferente, ¿no? La enfermedad subyacente o el manejo que ha habido que hacer ahí es completamente diferente. Entonces son índices complementarios y los analizamos los dos. ¿Y esto contra qué lo queremos correlacionar? Lo queremos correlacionar con los datos productivos de la propia crianza, como por ejemplo el índice de conversión y el GMD. ¿Cuál es la hipótesis que queremos verificar? Pues que al final, hombre, una crianza que a nivel pulmonar pues ha planteado problemas, pues obviamente esos animales no van a crecer a la misma velocidad, por lo cual su GMD se va a ver afectado y el índice de conversión también se va a ver perjudicado por dos vías. Una, porque esos animales van a haber frenado su crecimiento y por lo tanto los kilos salidos van a bajar y también probablemente por mortalidades mayores que al final lo que hace es que de ahí no sale ningún kilo de carne del animal muerto y todavía perjudica más al índice de conversión. Entonces, bueno, simplemente por curiosidad y por validación, vemos aquí el índice de conversión medio, que es el normal, una distribución normal, ¿no? Alrededor de 2,4, 2,5 para el periodo de análisis. Y bueno, es lo que vamos a querer correlacionar, estos dos mundos. El mundo de lo que vemos en matadero con el mundo de lo que vemos en la crianza, en la granja. Eso por la parte productiva. Otra parte importante que vamos a querer correlacionar va a ser los análisis de enfermedad. Nosotros como IA Sapiens estamos integrados con bastantes laboratorios de analíticas y si el cliente nos lo permite, pues podemos también analizar esos datos bueno, y sacar conclusiones bastante interesantes de decir, oye, esto que nosotros estamos viendo en mataderos nos está llegando de una granja en concreto o de un productor en concreto, nos están llegando bastantes lesiones pulmonares, lo que podemos ver aguas arriba es, ostras, qué enfermedades se detectaron en esa crianza o qué tratamientos médicos se aplicaron en esa crianza, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un poquito los resultados. Lo que podemos ver en la imagen superior es el análisis de la correlación de los resultados en matadero con la aparición de micoplasma en la crianza y en la imagen inferior lo mismo para la gripe. Y bueno, lo que encontramos es que efectivamente que hay una correlación clara en micoplasma en el sentido de que pues somos capaces de percibir clarísimamente en matadero que en la crianza pues ha habido afecciones de micoplasma, ¿no? Y en el caso de la gripe, no tanto en el porcentaje de lesionados, pero sí en la gravedad de los mismos. Es decir, con gravedad alta, con, con animales gravemente infectados de gripe,
sí que somos capaces de percibir luego en matadero clarísimamente esa lesión pulmonar. Lo cual, bueno, pues coincide con la literatura, es bastante relevante, pero una vez verificado, pues lo que nos permite es empezar a pensar, decir, vale, todo esto que nosotros observamos, ¿cómo lo podemos productivizar para que sea una herramienta de control tanto para matadero como para la propia productora? Esto respecto a los análisis médicos. La otra cosa que hemos dicho era, digamos, los datos productivos y lo mismo, vemos una correlación bastante clara, bastante evidente. Aquí podéis ver cómo el índice de conversión es peor y conforme el índice de conversión es peor en la crianza, más lesiones pulmonares detectamos en matadero, lo cual tiene mucho sentido por los dos factores que he explicado anteriormente. Al final lo que se produce es un freno en el crecimiento del animal y también un aumento de la mortalidad, lo cual nos lleva de cabeza luego pues, a que el índice de conversión sea peor al cierre de la crianza y que sea muy observable en el matadero. Y al final, donde todo esto pues tiene que acabar, son herramientas de control, en herramientas de business intelligence, donde todos estos datos ahora, fijaros el salto, veníamos de la explicación inicial de un control hecho manualmente y solo desde la perspectiva de matadero, y ahora lo que estamos viendo aquí es ya un cuadro de mandos que se actualiza en tiempo real con los datos que el Vision Computer está dando cada segundo y se correlaciona con los resultados que se están produciendo aguas arriba, ¿vale? Lo cual permite a todas las partes involucradas pues tener un control muy importante de estas patologías, tomar acciones correctivas, incluso definir ciertas alertas, ¿no? Para, bueno, igual no hace falta estar viendo este tablero continuamente, pero cuando se salga de determinados grados de operación en un matadero en concreto, en una granja en concreto, en un proveedor en concreto, pues levantar una alerta para que alguien pueda analizar los datos y ver lo que está pasando. Y bueno, pues esto ha sido un poco el proyecto, que la verdad es que, bueno, pues como veis al final el despliegue de Vision Computer en matadero, que en este caso lo hace Indeo, que no nos consta bueno, que es un proveedor que está funcionando muy bien, que tiene una gran variedad de sistemas para muchos tipos de soluciones de matadero diferentes, pues al final habilitan todo un rango de análisis de datos muy importantes que son muy beneficiosos tanto desde el punto de vista de la integradora, de la productora cárnica, como desde el punto de vista del matadero. Y eso es todo por nuestra parte. Ahora, pues, no sé, supongo si tenéis alguna duda, alguna pregunta, encantado de contestar. Gracias, Antonio. Bueno, pues si hay alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, estamos en petit comité. Bien, pues si no hay más dudas, pues damos por cerrada la presentación de resultados y gracias a todos y enhorabuena por el proyecto. Gracias, Muchas María. gracias. Gracias. Entonces, enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.